Usted está viendo Ceibo al Día. Directora del Distrito Educativo 1203. Al coronel de la Policía Nacional Isidro Vega Domínguez. Al doctor Marcelino Fulvicio, presidente del Instituto Duartiano de esta provincia del Ceibo. A la doctora Minor Carrijo, en representación de nuestra senadora, la señora Ivonne Chen Sasso. También al general Carlos Valera Castillo, jefe del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad del Ceibo. Igualmente al párroco Antonio Villavicencio para ocupar la mesa principal. Bien, estamos pendientes de la presencia del señor gobernador de la provincia, a la joven Ámbar Almodóvar, quien fue seleccionada por la gobernación para que esté presente en nombre del señor gobernador Jesús Rafael Mejía. A profesores y profesoras de centros educativos, igualmente a los y las estudiantes que están recibiendo en el día de hoy una interesante información acerca de la vida de nuestro patricio. Asimismo, a invitados especiales que se encuentran en este gran salón del honorable Ayuntamiento del Ceibo. Por supuesto, a los miembros de la prensa local que por norma siempre nos acompañan en las diferentes actividades. Para aperturar este gran momento, vamos a ponernos en nuestros pies para entonar, encabezado esta vez por Crucito Villar. Queremos que este salón tiemble por la voz de cada uno de nosotros, cantando con fuerza el canto más lindo que hay en el mundo, el que nos deja una historia de pueblo libre. Nuestro himno nacional, Crucito, inicia y nosotros le seguimos con toda la fuerza del alma. Quisqueyanos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó. Vamos a poner en manos del Señor este evento de gran trascendencia para todos nosotros. Distinguidos miembros de la mesa principal, distinguidos maestros, distinguidos estudiantes,
Hermanos y hermanas, todos en el Señor, muy buenos días. Qué bonito que en nuestra provincia del Ceibo seguimos celebrando estos 200 años del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Hemos venido teniendo varias actividades en todo el transcurso del mes de febrero y así esperamos que durante todo el año. Y esta actividad que vamos a tener en el día de hoy es de suma importancia y necesaria para nuestra provincia y para todo el país. Por eso, como guía espiritual, agradezco al general y al coronel de nuestra provincia el que nos hayan traído esta conferencia. Que Dios les pague y ojalá que la podamos aprovechar. Pongamos esto en la mano del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, fuente y origen de toda sabiduría, bendice a este hermano nuestro con palabras de sabiduría en sus labios, y que estas palabras que Él nos va a transmitir llegue a cada uno de nosotros y nosotros la podamos hacer realidad. Duarte Militar. Que la vida y el testimonio de Juan Pablo Duarte nos motive a que cada dominicano, a que cada seimano sea un hombre de bien. Es por encima de todo, pongamos el bienestar de la patria, como lo puso. ¿Qué pasó? Que esta semilla no caiga en terreno infecundo, sino en terreno fértil, y que dé su fruto a su tiempo. Bendice esta actividad, bendice a todos los que estamos participando, bendice a nuestro conferencista, bendice a todas nuestras autoridades, a nuestros centros educativos, a los maestros y estudiantes, y que todos nosotros seamos como Juan Pablo Duarte, hombre de bien, y que busquemos el bien por encima de todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden sentarse si en algún momento ven que me tengo que ir, que tengo algunas ocupaciones. Quienes han tomado el estandarte de nuestra nacionalidad para poner en alto el nombre de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. A nivel nacional, el Ministerio de las Fuerzas Armadas está desplegando un sinnúmero de actividades con el propósito de que cada vez más cada uno de los dominicanos, sobre todo esta nueva generación, conozca la vida y obra de Juan Pablo Duarte, precisamente en este bicentenario del nacimiento del patricio. No hace días estuvimos aquí en la presentación de la iconografía de nuestro patricio, la cual sigue estando a disposición de nuestra ciudadanía, de nuestros estudiantes, para conocer cada día más la historia de nuestro patricio. Asimismo, reconocer del Ministerio de las Fuerzas Armadas como militares al fin la organización, cómo organizan con tanto fervor estos eventos, con tanta disciplina, con tanto orden. Igualmente, también reconocer cómo los estudiantes han ido penetrando en el conocimiento de la historia a través de estas actividades y de qué manera disciplinada estos estudiantes pues están acudiendo a este importante llamado. Hoy el Salón de Actos del Honorable Ayuntamiento pues se siente regocijado, lleno de flores preciosas. Los jóvenes
el futuro de la patria, están llenando este salón para conocer algo más de nuestro patricio. Antes de dar inicio, vamos a primero darle la bienvenida a la viceministra, a la vicealcaldesa de este ayuntamiento, quien conforma la mesa principal, y vamos a llamar al coronel Juan Bautista Martínez Galán, quien tiene palabras de bienvenida a nuestro conferencista, que en el día de hoy nos deleitará con tan importante conferencia. Buenos días, señor gobernador provincial, licenciado Jesús Rafael Mejía, dignamente representado en esta mañana. Buenos días, general de brigada César Leonidas Abad, destacado historiador militar perteneciente al Departamento de Historia del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Buenos días, autoridades educativas, eclesiásticas, público presente, estudiantes, amigos de la prensa radial, escrita y televisiva. Para mí es un honor dirigirme a todos ustedes en esta ocasión para llevar a cabo esta actividad programada por el ministro de las Fuerzas Armadas dentro de todas las actividades que se han iniciado con motivo del bicentenario del patricio Juan Pablo Duarte. Para mí es un honor y en verdad agradezco eternamente la presencia de todos ustedes, especialmente la de los estudiantes y profesores, que sin su apoyo no hubiese sido posible tener éxito en esta actividad. Muchas gracias. Vamos a llamar al general Carlos Varela Castillo, que está haciendo su presencia para que ocupe también en la mesa principal. Queremos decirle al coronel Juan que hay que reconocer el respaldo que a través de educación y de otras entidades se está dando a sus actividades, debido a que hoy es un día, 10 de la mañana de un martes, actividades normales en toda la ciudad, compromisos de trabajo. Sin embargo, de una u otra manera estamos aquí dándole un espaldarazo a esta importante actividad. Gracias también a la licenciada Floraliana Silvestre, directora del Liceo Sergio Augusto Veras de la Tanda Vespertina, y su directora del Liceo Técnico, también a la licenciada Betania Severino, quien es técnica del área de sociales del Distrito Educativo 1203. Igualmente agradecer la presencia del doctor Antonio Rubirosa, Tony, quien se encuentra con nosotros esta mañana. Bien, señoras y señores, en este momento vamos a conocer al Duarte militar, esta vez en una voz autorizada, miembro del Departamento de Historia del Ministerio de las Fuerzas Armadas, egresado de la Academia Naval y diplomado de Estado Mayor, el general de brigada César Leonidas Páez, Ejército Nacional. Con ustedes, nuestro conferencista, el general Leonidas Páez. Buenos días para todos, en especial a la mesa principal, así como a los estudiantes, materia prima, básicamente, de eventos como este. Hoy vamos a hablar sobre Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Juan Pablo Duarte enfocado en el área más bien militar. Muy bien. Juan Pablo Duarte nació en el año de 1813
Su padre era el señor Juan José Duarte, español, y la señora Manuela Díez, de aquí del Seibo. El papá de doña Manuela era español. Como ustedes pueden ver, en su árbol genealógico, Duarte tenía su ascendencia española. En la época del 1813, el país estaba viviendo lo que se conoce como el nombre de España Boba. Pero, ¿y de dónde sale ese nombre de España Boba? Ustedes saben que los pueblos se caracterizan por tres cosas, básicamente esas tres: cantidad de terreno o su territorio, número de habitantes y producción. En ese entonces había muy pocos habitantes, por la sencilla razón de las invasiones de Toussaint y de Dessalines. ¿Y en qué consistían esas invasiones? Muy sencillo. Ustedes saben que para finales del siglo XVII, o sea, para el 1700 y tanto, a final, allá para el 90, Europa estaba viviendo una época de guerra. Los ejércitos franceses, capitaneados por Napoleón, invadían diferentes países. Dentro de esos países invadieron a España. España, para que los ejércitos de Napoleón no siguieran tierra adentro, hicieron un tratado con Napoleón con la finalidad de entregarle la parte este de la isla española para que se detuvieran los avances de los ejércitos napoleónicos allá en Europa, principalmente en la península española. Para eso fueron a una ciudad suiza que se llamaba y se sigue llamando Basilea en el año de 1795. Pero ¿qué pasó? Que Francia como nación no nos ocupó en esa época. Del lado del oeste de la isla, o sea, lo que hoy es Haití, se armó una revolución. Los ejércitos napoleónicos, encabezados por Leclerc, trataron de sofocarla. La revolución fue capitaneada por Toussaint Louverture y cogió el control de Haití en el 1798. Y en el 1800 nos invade. Entonces Napoleón manda al general Leclerc para controlar la situación. Toussaint es derrotado, es hecho prisionero en el 1803 y llevado a Francia con su familia y por allá muere. Sigue la vida convulsiva, los momentos revueltos y tormentosos de la política de Haití, y en el 1804 coge el control de Dessalines y proclama su independencia. Entonces nos invade al año siguiente, en el 5. Entonces, por esas dos grandes invasiones del 1801 y del 1805, los dominicanos emigran de aquí. Esa es una de las razones por las que cuando nace Duarte en el 13 hay pocos habitantes. ¿Y para dónde se fueron los dominicanos? Para las posesiones españolas, principalmente para Puerto Rico, Cuba y Venezuela, incluyendo un tío de Duarte que se llamaba Prudencio, hermano de Manuela, se fue para Caracas. Ok. Entonces Duarte nace en ese estado de cosas, en esa situación. Para ponerle control al dominio francés que quedó en la isla después de la derrota y muerte de Dessalines en el 1805, los franceses tenían control absoluto. De este lado, el comandante francés era un general apellido Ferrand. Para allá, para el 1807, un señor de Cotuí que se llamaba Juan Sánchez Ramírez prepara un movimiento revolucionario para expulsar a los franceses. En vista de eso, busca ayuda en los lugares hispánicos
principalmente en Puerto Rico, donde el gobernador, que se llamaba Toribio Montes, le da mucha ayuda, inclusive manda soldados españoles al año siguiente. En el 1808, definitivamente, los dominicanos, capitaneados por Juan Sánchez Ramírez, se enfrentan a los franceses, aquí en donde le dicen Parbicado, que ustedes conocen el paraje, que son todos de aquí. Se desarrolla la batalla en noviembre, a finales del 8, son derrotados los franceses. El comandante de ellos, que era Ferrán, era un hombre que vino con una leyenda muy grande de sus actividades en Europa. Al verse derrotado, la vergüenza hace que se mate. Se mató en la cañada que se llamaba y se sigue llamando Guaymía. Al leer darse un pistoletazo, Pedro Santana le corta la cabeza, pero no Pedro Santana padre, sino el papá de ellos, que se llamaba Pedro Ramón Santana, que vivía en la comunidad de Hincha. La comunidad de Hincha forma parte de 3 comunidades más que los dominicanos de la época abandonaron y los haitianos se la cogieron sin ningún tipo de tratado. Esas 4 comunidades son las siguientes: Hincha, La Caoba, San Rafael y San Miguel de la Atalaya. El papá de Pedro Santana, el señor Pedro Santana padre, se llamaba Pedro Ramón Santana, tuvo que salir de Hincha con Pedro Santana y su hermano Ramón. Pedro Santana era mellizo. Cuando salieron de Hincha, los niños tenían 3 años. Abandonaron esa comunidad porque no aguantaban el robo y el latrocinio de los haitianos. Él era ganadero y le estaban diezmando su ganado. Y él entonces abandonó con todo el que quiso acompañarlo la comunidad de Hincha y se fue bien lejos de los haitianos. Por eso vino aquí, al Seibo, y se instaló aquí. Cuando los acontecimientos de Ferrán, él fue el que le cortó la cabeza y entró con ella aquí a la ciudad, subida en una pica. ¿Y qué es eso de pica? Eso es un palo, eso es una cosa, un palo corta la cabeza y se lo engancha. Y con eso entró aquí y el caballo, o la montura como le solían llamar, se le entregó entonces a Juan Sánchez Ramírez. Muy bien. Entonces, en ese momento, en el 1808, noviembre, diciembre, terminando el año, se hace el primer congreso dominicano. Se efectúa en la localidad de Bondillo. ¿Y dónde queda eso de Bondillo? Bondillo quedaba en la capital, allá a la salida, donde hoy se hizo el puente, el elevado que está más cerca del 9, doblando a la izquierda, camino a Mano Guayabo. Ahí donde empalmaba la carretera vieja, ahí era la localidad de Bondillo. Ustedes saben que el crecimiento horizontal desmesurado de la ciudad de Santo Domingo, con el correr de los años, se tragó a esa comunidad, la comunidad de Bondillo, donde se hizo la primera asamblea. Esa asamblea tenía como objetivo, o como meta, para saber si la república o la parte este de la isla, a partir del 1809, iba a ser libre, independiente, o se iba a anexar a Haití. Entonces había 2 grandes corrientes: los revolucionarios del sur, encabezados por Siriaco Ramírez, y los revolucionarios del este, encabezados por Juan Sánchez Ramírez. Ganó la propuesta de Juan Sánchez Ramírez porque él recibió el apoyo de los españoles, y España, la parte este, comenzó a formar parte de la corona. Y por eso es que cuando nace Duarte, nace en el periodo de la España boba, el periodo que ya somos provincia española. Entonces, a partir de ahí, del 1809, comienzan los gobernadores encabezados por Juan Sánchez Ramírez, Largo Caballero, Quindelán, Durruti, etc. Hasta el 1821, cuando vino la independencia efímera de Guinea Ecuatorial. Ok. Entonces, en el 13, estamos claros que por eso que se llama España boba, porque había pocos habitantes, había poca producción y el país vivía de un subsidio, o sea, una ayuda que mandaba la corona que no llegaba con regularidad. Bien, entonces estamos 1813, nacimiento de Juan Pablo Duarte. Arranquemos de ahí. Los primeros años del niñito, del jovencito, dio muestra de mucha habilidad, mucha destreza, y aprendía las cosas que le enseñaban. Su primera profesora, maestra, una señora apellido Montilla, fue quien lo alfabetizó.
Y de ahí en adelante el niñito demostraba mucha habilidad y destreza. Con el correr de los años fue inscrito en una escuelita particular del profesor que se llamaba Ibar, que era muy entregado a su enseñanza, era un gran pedagogo en la ciudad de Santo Domingo, y los jovencitos aprendían muchas cosas, entre ellas teneduría de libros. Teneduría de libros sencillamente contabilidad. Y el papá de Juan Pablo, el papá Juan José, era comerciante, tenía una ferretería y vendía equipos de marinería. Ustedes saben que para ese tiempo todavía no se había dado el caso de Fulton. Fulton hizo máquina a vapor alternativa, que fue que revolucionó la navegación con el correr de los años. En ese tiempo todavía se navegaba a vela. Entonces el papá de Juan Pablo, o sea, Juan José, el padre, vendía equipos de marinería, vela, cabretante, aparejos, esas cosas propias, remos, esas cosas de los barcos. Transcurre el tiempo y el niñito va evolucionando, va desenvolviendo, y para su enseñanza acuden dos profesores sacerdotes, el padre Bonilla y el padre Gutiérrez. Le dan enseñanza al jovencito que ya se ha demostrado que es muy hábil y aprende muy rápido, lo que hoy se le llamaría superdotado. En el 1821, a finales del 21, proclama la independencia Núñez de Cáceres. Al proclamar la independencia, los ejércitos españoles se retiran en diciembre del 21 y quedamos sin protección militar. Al quedar sin protección militar, de aquel lado gobernaba un señor que se llamaba, un general haitiano, que se llamaba Boyer, que era muy hábil en su asunto de su política exterior. Entonces él se dio cuenta que aquí no había protección, por eso nos invade en enero. Esa es la razón por la cual al gobierno de Núñez de Cáceres se le llama efímero. Efímero quiere decir de poca duración, breve, poco tiempo. Él declara la independencia en diciembre y al mes siguiente nos invade el gobierno. Por eso se llama independencia efímera de Núñez de Cáceres. Al invadirnos Boyer, inmediatamente perdemos el primer intento de independencia. La pretensión de Núñez de Cáceres cuando proclamó la independencia era de que nos afiliáramos, que nos juntáramos a los países colombianos. Se llamaban países colombianos los países que en aquel tiempo fueron liberados por Simón Bolívar: Venezuela, Colombia, el Perú, Bolivia, etcétera, etcétera. Y en ese tiempo se conocía con el concepto de colombiano porque Simón Bolívar estaba vivo. Esos son los países que hoy en día se le llama bolivarianos, que inclusive en Venezuela, oficialmente, así que se llama hoy en día, República Bolivariana de Venezuela. Ok. Entonces estamos en enero del 22. Al entrar los haitianos aquí en enero del 1822, la finalidad de ello era la haitianización total y definitiva de la parte del este. Para eso nombraron un gobernador militar, un general haitiano que se llamaba Maximiliano Borgia. Maximiliano Borgia actuó en la parte este de la isla como un sátrapa. Lo primero que hizo fue que cerró todas las escuelas, todas, incluyendo la Universidad de Santo Domingo. Su rector, Mocoso, el profesor Mocoso, lo suspendió y no podía dar clase. Mandó a quitar todos los escudos nobiliarios. Los escudos nobiliarios son esas cosas, esos escudos de noble, el escudo de la ciudad, como tiene el ayuntamiento de aquí, su escudo, esos escudos nobiliarios, los mandó a quitar todo. No se podía dar misa, no se podía escribir el documento en español, tenía que ser en francés. O sea, la finalidad del sátrapa Borgia era la haitianización de la parte. Estamos en el 21. En el 21 era nacido en España, fueron sabios, porque era un niño muy despierto. Bueno, quedaron en eso. Ok, estamos en el 22. Como el padre, arzobispo Valera, o el arzobispo, mejor dicho, Valera, hostigaba la invasión haitiana en las homilías, definitivamente suspendió el sátrapa Borgia la misa del padre y lo deportó para Cuba. Lo mandó a matar primero, pero el sicario no se atrevió a matarlo. Y lo que hizo fue que le confesó al arzobispo lo que él había ido y se armó el escándalo político. Entonces, por esa razón, Boyer, como era muy hábil en su política, trasladó a Borgia al sátrapa, lo mandó para allí y envió otro general apellido Carrier. Ok. Como el profesor Mocoso
seguía dando clases, también lo deportó para Cuba. Y allá en esas deportaciones murió el arzobispo Valera, entonces lo sustituyó en la iglesia el arzobispo Porta. Ok. Se prepara el viaje de Duarte. El señor Pujol se organiza y se prepara para salir y llevarse al niño. Ya los padres están de acuerdo de que le van a entregar a Juan Pablo a Pujol. El viaje, la salida es en el 1829. Ustedes van a encontrar por ahí libros que ya fueron escritos que ponen diferentes fechas. Uno pone el 27 y retornó el 30. Otro pone que salió en el 29 y retornó en el 32. Y otro nos indican que salió el 30 y vino el 33. Pero ya se determinó. Hay documentos, yo tengo copia de ellos, del manifiesto del barco que lo llevó, que entró a Estados Unidos, que salió en el 29. O sea, yo era un jovencito, tenía 16 años cuando Duarte salió. Okay. Preparan la salida, llega el día y definitivamente se van. El barco que lo llevaba era un barco de bandera española y su capital español. Bandera a los barcos es como la matrícula a los carros. O sea, si un barco de bandera mexicana, es que sus papeles están en Ciudad de México. Si es de bandera argentina, es que sus papeles están allá en Buenos Aires. Todos sus documentos. Entonces, ser español significa que la bandera que iba en el mástil del barco, que estaba ondeando, era española. Bueno, se van Juan Pablo y el señor Pujol. En una mañana, está el señor Pujol hablando con el capitán del barco. Y Juan Pablo va caminando en cubierta. Cubierta es el piso principal, ¿no? Como una especie de piso de los barcos. El piso principal, que los barcos tienen varias cubiertas, como nos decía de William Tiel. Duarte se acerca a ellos y el capitán, en un lenguaje rudo, un lenguaje fuerte de esos marinos de antes, marinos de palo, como decíamos, marinos de palo, navegante a vela, le dice: mira muchachos, aquí no te da vergüenza que tú no tienes patria ni país. Y Duarte ha dicho: yo soy dominicano. Y digo: no, ¿quién ha dicho? Déjame ver su pasaporte. Ahí dice dominicano. Ese pueblo eran esclavos ayer y hoy son los amos de ustedes. ¿Cómo es posible? Entonces Duarte, al recibir esa respuesta, a partir de ahí, el esquema que él llevaba para estudiar en España cambió definitivamente y pensó en estudiar cosas afines a la liberación de su país, como teología, política, filosofía y esas cosas. El barco sigue caminando, sigue navegando, entra en Estados Unidos. El señor Pujol se dedica a su menester, que era comerciante, y Duarte se pone a estudiar, a comprar historia y atra. El señor Pujol, verlo en esas condiciones, que es un jovencito que lo que está estudiando, le puso un profesor, se llamaba David, el profesor que le puso. Termina su estadía en Estados Unidos y de ahí salen para Europa, pero no entran a Europa directamente, a Europa continental, sino que se van a Inglaterra. Ustedes saben que Inglaterra queda al norte, las Islas Británicas, el Atlántico Norte, que lo separa del continente, del Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha, que es el canal famoso, que llaman Canal de la Mancha, o Canal Inglés. En el 1944 hubo una gran invasión a Normandía, etcétera, etcétera, el general Eisenhower, pero esa es otra historia. Entonces llegan a Inglaterra y su estadía ya es breve, dura menos tiempo. Cruzan el canal, la parte más angosta del canal tiene 37 kilómetros por el pasaje, por el paso de Calais, es la parte más angosta del Canal de la Mancha. Entran, se llamaba y se sigue llamando San Cir, es como decir batalla de la carrera nosotros, aquí en Santo Domingo. Allá se consiguen libros de las 3 armas de la época, que eran principalmente infantería, caballería y artillería. Consigue esos libros, consigue esas cosas, y libros de esgrima. Ustedes saben que la esgrima también se practicaba en aquel tiempo con mucha intensidad, porque todavía se usaba con mucha frecuencia el asunto de los sables y las cosas en algunas batallas. Transcurre el tiempo por allá y definitivamente él se prepara para retornar a la colonia, lo que era de la ocupación haitiana. Para el 32 se organiza y le escribe a su familia que él viene para el 32. Definitivamente llega aquí a América, llega a Puerto Rico, pero como en ese tiempo el flujo de barcos de Puerto Rico a Santo Domingo
no era con la agilidad como otras islas. Entonces él se va a San Tomás, que de San Tomás venía los barcos con más frecuencia a Santo Domingo y llega definitivamente a Santo Domingo. Nos dice Rosa Duarte es una de sus hermanas, ya que él tenía Rosa, Filomena y Francisca, Vicente, que era el más viejo, y Ramón, el hermano menor. Nos dice Rosa se encargó o se encargaba de escribir las cosas que Juan Pablo le decía. Ella iba escribiendo en un cuaderno como una memoria o un diario. Hoy en día se conoce con el nombre de los apuntes de Rosa Duarte. Bien, en esos apuntes podemos encontrar que el regreso de Juan Pablo dice que cuando el barco va subiendo el río Sama y va entrando a la ciudad, se llenó de tristeza, se llenó de esa melancolía al ver esta ciudad, este pueblito, del rancho de Tabrepalma, de Yagua, la calle llena de agua, hierba, cerdo, caballo, un hombre que viene de París, de Francia, de los conocimientos, la última corriente literaria, llega a este pueblito deprimente, lo invadió la tristeza, esa melancolía. Lo reciben sus amigos en horas de la tarde y en la noche siguen llegando y acudiendo. Se reúne un gran grupo de ellos, entre sus condiscípulos y otros amigos, y están tomando vino. Bueno, están ellos departiendo, haciendo muchas preguntas, etcétera, etcétera. Dentro de ellos se encontraba un médico que se llamaba María Valverde. Era un señor de más edad, tenía unos 34 años aproximadamente, y entre historia, anécdota y comentarios, le dice: Juan Pablo, pero tú no nos has dicho qué es lo que más te impresionó allí en Europa, qué fue la cosa que más atrajo tu atención. Entonces Juan Pablo que ha dicho: los fueros y las libertades de Cataluña, la lucha por la libertad, y yo vine a luchar aquí por la libertad de nosotros para expulsar a los haitianos. Al decirle así, los muchachos se impresionaron, porque ellos pensaban que le iban a hablar de historia, de cosas, etcétera, etcétera, de la descendiente de Eva. No, nada de eso. Él lo que le habló fue de libertad y de lucha revolucionaria. Al hablarle así, el médico le dijo: bueno, yo, cuenta conmigo, yo te acompaño. Y así todos los demás, de manera unánime, secundaron a Juan Pablo, siguieron bebiendo hasta que Vicente mandó a parar la velada, porque ya se hablaba muy fuerte, muy alto de lucha revolucionaria y la guerra contra los haitianos. Ustedes saben que cuando la gente bebe mucho alcohol, va perdiendo agudeza de los oídos. El profesor, el doctor Ruirosa, puede hablar el algo entendido. Entonces Vicente, al ver que ya se estaba hablando mucho de los haitianos, para eso vamos a acabar la velada, y terminó la velada por ahí. Ok. Entonces estamos en el 32, 1832. El 32-33 circulaba en la capital un periodiquito clandestino que se llamaba El Dominicano Español, y lo escribía José María Serra, pero normalmente la gente no sabía. Los haitianos le cayeron atrás a ver si daban por su procedencia, pero no le fue posible. Entonces ellos escribían otro periodiquito que le llamaban La Chicharra. Un día va Juan Pablo a la casa de José María y no lo encuentra normalmente donde él habituaba a juntarse con él, y sigue caminando y lo encuentra ahí atrás en la casa escribiendo. Y dice: ¿qué tú escribes? Entonces José María le pasa un papelito donde lo que está es redactando el periódico, y Juan Pablo le dice: pero yo tuve que escribir esto. Pues ahora vamos a hacer dos. Y a partir de ahí Juan Pablo lo acompañó y escribió el periódico. Esos periódicos se regaban principalmente por San Cristóbal, en la capital, como es natural, Baní, etcétera, hasta Azua llegaban. Entonces Duarte se dedicó a esa actividad revolucionaria. En el 33, o sea, años antes de irse el 33, se engancha la Guardia. La Guardia había en ese tiempo lo que llamaban la Guardia Nacional Haitiana, que era una especie de reserva, como el servicio militar voluntario, una cosa así. Se enganchaban los jóvenes. Entonces Duarte se enganchó como Fourier. Fourier era cabo. Ese fue el primer rango de Duarte cuando ingresa a la milicia haitiana en el 1833. Sigue él y María Serra repartiendo el periodiquito
el tiempo transcurre, 34, 35, para allá, para 1937, Duarte se da cuenta que él y María Serra no van a poder hacer la lucha revolucionaria entre dos personas. Entonces, ya él comienza a pensar en la creación de una organización. En ese medio se recibían clases de un profesor apellido Gaspar, pero no Gaspar Hernández, sino un profesor que daba clases de música, que es el otro, Gaspar Hernández, otra historia. Transcurrió el tiempo y definitivamente en el 38 se dan cuenta que deben hacer organización, y ahí definitivamente forjan la Trinitaria en julio del 38. El día que cogieron fue el día de Nuestra Señora del Carmen, que era cuando iban a sacar en procesión la Virgen del Carmen. En la casa que cogieron fue la casa de doña Josefa Pérez, la mamá de Juan Isidro Pérez. A la doña le decían doña Chepita. Vivía en la calle del Carmen, número 51. Esa era la dirección exacta de aquella época, que es hoy el arzobispo Noel, hoy en día. Había 8 jóvenes con Duarte, con Juan Pablo, eran 9, hicieron el juramento y lo firmaron, pinchándose un dedo, y con la sangre del dedo escribían el juramento. Entonces, en el 38 definitivamente nace la Trinitaria. Ok. Como las universidades estaban cerradas y no había dónde recibir clases, los jóvenes de la capital, o sea, la juventud dorada, como le llamaba el padre, el arzobispo Porte, él, con la inquietud que tenían que recibieran clases, se dio cuenta de que había llegado un padre del Perú a Puerto Rico, un padre que era muy sabio, sabía mucho de teología, filosofía, historia, etcétera, etcétera, que se llamaba Gaspar Hernández, y le decían el limeño. Le decían el limeño porque él venía de Lima, de la capital del Perú, y usaban ese nombre como gentilicio por su procedencia. Entonces él llegó aquí porque él era capellán de los ejércitos españoles, y cuando derrotaron a los españoles allá en Perú, él siguió con los españoles y vino para otra posesión española, que fue Puerto Rico. Ok, estamos en el 38. Al año siguiente se hacen los arreglos y el padre viene definitivamente. El padre Gaspar Hernández viene y se hace cargo de una escuela que abrieron en la catedral, y después la mudaron para San Carlos. San Carlos quedaba fuera de la ciudad, o sea, de la muralla. Lo que hoy es barrio San Carlos, en aquellos tiempos era un distrito. El distrito de San Carlos, que tenía su cabildo, etcétera, todas sus cosas. Bueno, viene el padre en el 39, monta la escuela y ahí estudian los jóvenes trinitarios. Pasa el tiempo, en el 40, en el 1841, Duarte da un viaje a Venezuela. ¿Y para dónde iba? Para los dominicanos que se fueron con la invasión de Tucen en el 1 y de Desalín en el 5, que se había ido dentro de los exiliados. Estaba Prudencio, que era de aquí del Ceibo, se fue entonces con él. Se fue para donde él, a Caracas, a buscar ayuda. En el 41, 1841. Tuvo su estadía por allá, se cumplió su tiempo y retornó. En el 42, al año siguiente, surge un movimiento revolucionario en Haití para derrocar a Boyer, que se conoce con el nombre de los reformistas. ¿Y por qué se le llama reformista? Porque ellos lo que querían era reformar la vieja constitución de Petión del 1816, por la cual Boyer gobernaba con mano dura, porque esa constitución le permitía, le daba facultades para eso. Entonces comienza una lucha ya, una lucha revolucionaria en Haití. Duarte, tan pronto se da cuenta, manda a un trinitario que se llamaba Nepomuceno Ravelo a la región de Los Cayos, donde está el foco revolucionario, pero no puede entrar en contacto con los revolucionarios. Entonces mandan a Mella. ¿Y por qué mandaron a Mella? Porque Mella hablaba creol y era amigo del sátrapa Borellá, cuando Borellá vivía en la capital y ellos eran vecinos. Entonces él se hospedó en la casa de Borellá en Haití, en la región de Los Cayos, a finales del 42. Mella hace contacto
entra con los revolucionarios definitivamente y sale a final del 42. Mella dándole espalda y la revolución estalla allá en Haití. La revolución de ellos la encabezaba un coronel que se llamaba Charles Gerald Ainé, alias Riviere. Le decía Riviere porque él vivía en la ribera haitiana. Estalla la revolución y definitivamente entra el año 43. Ahí cayó preso Duarte, su hermano Vicente, etcétera, etcétera, y lo deporta todo. Duarte va a parar a Hamburgo, Alemania, con su hermano, nosotros para distintos lugares. Mella y Sánchez van a Inglaterra. En fin, que para diciembre del 44 ya están los trinitarios fuera del país. Comienzan a llegar cartas de los trinitarios a diferentes lugares. A de María Trinidad, a la casa de Juan Pablo. Y María Trinidad, como unos trinitarios, piensan ir donde Pedro Santana para pedirle clemencia, para que le dé una amnistía, o sea, un perdón. Pero se le adelantan y van a donde Pedro Santana y le dicen que esa señora lo que está conspirando, que quiere tumbarlo. O sea, le decía eso a Pedro, inmediatamente la mandó a buscar preso y que le pase el juicio. Le pasaron un juicio en enero, febrero del 45 y es condenada a muerte. Definitivamente la ejecutan en febrero, el 27 de febrero, el día que cumple años de la independencia. Es muerto María Trinidad, su hermano Andrés y varios trinitarios. Se llamaba Santiago de Orio. Cuando se dio cuenta el día que Sánchez se iba para Haití, lo denunció. Entonces el gobierno le puso una emboscada, pelearon la emboscada, cayó Sánchez herido, lo hicieron preso y lo trajeron a San Juan de la Maguana. Y fue ejecutado en el cementerio de San Juan de la Maguana a finales del 61. O sea, como ustedes ven, tan pronto se hizo la elección, inmediatamente se combatió. La guerra siguió desarrollándose, la guerra restauradora cogió el control de la guerra. Santiago Rodríguez, la gente de la Liga Noroeste, entre Pepillo Salcedo, Santiago Rodríguez, Pablo Blanco, y liberaron esa zona por allá. Pasaron los años y en el 4, o sea, en el 64, 1864, Duarte hace un viaje definitivo y viene a la República, entra por Montecristi con la finalidad de hablar con el presidente, que era Pepillo Salcedo, de la parte liberada, porque los españoles estaban por aquí, para la parte de la capital y el este. Llega a Montecristi, entra a Guayubín, pero no puede entrevistarse con Pepillo Salcedo porque estaba en Guanuma, donde se encontraba la tropa que capitaneaba Pedro Santana. El vicepresidente era Mella, pero no pudo verlo porque estaba muy enfermo y tenía que ir a Santiago. Entonces hizo el viaje hasta Santiago, pidiéndole que le diera tropa para enfrentarse a los españoles. Pero la cosa había cambiado. Ustedes saben que Duarte se fue deportado en el 1844. Y cuando vino de Venezuela fue en el 1864. Ya habían pasado 20 años. Y era otra mentalidad, era otro hombre que estaba al frente de la cosa pública. Entonces no le dieron tropa. Lo que hicieron fue que lo nombraron embajador plenipotenciario y lo mandaron a Venezuela para que reuniera ayuda. Duarte definitivamente se fue y no volvió más. Okay. La guerra siguió. Al año siguiente, 65, fueron derrotados los españoles y abandonaron el país, y el país recuperó su independencia definitivamente. En el año 1873 llega un fotógrafo a Caracas que se llamaba Próspero Rey y le toma la única foto que se tiene de Juan Pablo Duarte. Una copia de esa foto que está aquí en el Archivo General de la Nación, que la trajo su tío Prudencio Duarte y está guardada. En el 1876 gobernaba la República un señor de Puerto Plata, apellido González. Le manda una cartita muy bonita a Duarte en el 75 invitándolo a venir, pero él no pudo venir. Hay dos corrientes de historiadores. Uno dice que en ese... Pues bien,
Entonces, en el 75, Duarte no pudo venir. Un historiador le dice que era que estaba muy enfermo, otro que no quiso venir. Al fin, conclusión que no vino. Al año siguiente, en el 76, julio, si no recuerdo mal, definitivamente muere Duarte. En el 1884, en el gobierno de Lili, él le mandó a traer los restos. Se organizó una comisión y trajeron los restos que llegaron de Duarte, llegaron desde Caracas, llegaron a Santo Domingo el 27 de febrero del 1844. Como ustedes pueden ver, hemos recorrido todo el espectro de la vida terrenal de Duarte, desde el 13 que nació hasta el 1876 que murió. Con toda certeza, lo que nuestro Patricio aportó y lo que sufrió, porque sabemos o podemos experimentar en el exilio que tenemos una suerte de sufrimiento espantoso. Pero Santana, en el seco, tenemos como Santana, obviamente nuestra fortaleza está en honor al general Pedro Santana, vivió aquí en la común del Prado. ¿Qué opinión le merece a Santana en la parte de la independencia? ¿Y qué piensa usted que le hizo sentir a Santana que había que anexar nuevamente a Dominicana a España? Bien, esa pregunta se ha hecho varias veces, en más de una ocasión. Lo primero es que debemos transportarnos a la época, al tiempo que se vivía. O sea, no podemos jugar a Santana ni a ninguno de nuestros patriotas llevándolo ahora, en 2013. No, era una época distinta, era diferente. Entonces, en ese entonces, la mayoría de las naciones pequeñas tenían un protector, sea Canadá, Estados Unidos o algún europeo, Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, pienso yo, no puedo afirmarlo categóricamente porque eso ya eran convicciones del propio Santana. Lo que Santana veía era que en ese tiempo estábamos muy débiles, no teníamos recursos para enfrentar a los haitianos. Los haitianos tenían mucho equipo. Ustedes se acuerdan que cuando vino Leclerc le trajo cantidad de equipo, armas de toda casa, Francia era una potencia y esas armas estaban de aquel lado. Entonces Santana, al ver que ellos tenían mejor equipo, mejores armamentos que nosotros, lo más lógico que pensar era que necesitábamos a alguien que nos protegiera, como había otra corriente que de hecho quería llevarnos para Francia. O sea, hay que ponerse en ese tiempo para ver si ameritaba o no ameritaba. No obstante eso, los militares siempre pensaron que no era necesario, que podíamos nosotros vivir en el concurso de las naciones libre e independiente, y al correr de los años se ha demostrado que así era, pero el caso de Santana es de acuerdo a la época. Y en cuanto a su importancia en la independencia, pues claro está. Sin Santana quizá la independencia hubiera sido muy difícil o quizá no hubiera llegado. Él fue prácticamente en esos momentos decisivos el que decidía las situaciones, principalmente en la carrera, ahí en el número, y después Sabana Larga, que fue la última batalla donde definitivamente se derrotó a los haitianos en enero del 56 y se fueron y no volvieron más. Siga disfrutando de Seibo al Día.